noche traigo una palabra de parte de Dios y vamos a hablar conforme a la vida de David. Muchos de nosotros conocemos la vida de David, lo que él fue, el hombre común, como lo que él fue en los pecados. Y vamos a hablar primeramente de ese hombre común. David fue un pecador, fue un adúltero, fue un asesino, fue un mentiroso, fue un engañador, también fue un ladrón. Dejó maldiciones generacionales a su familia, porque esas maldiciones generacionales, por los pecados que él cometió, murieron 3 de sus hijos. Y aquí este hombre común como David, muchos de nosotros, de los hijos del pueblo de Dios, así veníamos muchos. Y aquí me enseña, por ejemplo, como él, un pecador. ¿Quién de nosotros no era un pecador? ¿Quién de nosotros, de su pueblo, no fuimos unos adúlteros? ¿Quién de nosotros no fuimos asesinos con la boca? Porque cuando nosotros hablamos mal de alguien, los matamos con la boca. Por eso es bien importante tener cuidado cuando hablamos de alguien. Que nuestra boca no se abra para maldecir, sino para bendecir. Él fue un mentiroso. Muchos de nosotros también veníamos con esas mentiras. Las mentiras nos llevan al fracaso, porque de mentir y mentir y mentir, de una mentira se viene otra y de otra a otra. Él también fue un engañador. Muchos antes de venir a Dios engañaban. Fue un ladrón y también muchos éramos ladrones. Diferentes. Esto que él nos enseña, muchos de nosotros traíamos una de cada cosa, o la mejor 2, o la mejor 3, o quién sabe, a la mejor más. Las maldiciones generacionales que él dejó a sus hijos, muchos, si no nos arrepentimos, esas maldiciones se las endosamos a nuestros hijos. Les voy a decir por qué. En mi padre, él ya murió, pero mi padre, él era un adúltero, un mentiroso, él era un engañador, él era un borracho y él era un mal padre. Y aquí nos habla de casi también un hombre así. Mi padre era eso. Y cuando mis hermanos crecieron, yo desde que era niña, yo me recordaba y veía lo que mi papá era, lo que mi mamá era. Y yo siempre le decía a Dios, no me dejes ser como ellos. Y yo le decía, yo no los critico. Y yo me recuerdo que tenía 6 años cuando yo le decía eso a Dios. Porque la forma de la vida que llevábamos como niños era muy cruel. Y veíamos todo esto. Y las maldiciones de mi padre se endulzaron en mis hermanos. Unos de ellos golpeaban a sus esposas, las engañaban, eran borrachos. Unos pisaron la cárcel aquí en Estados Unidos. Y en el transcurso del caminar del Evangelio, me recuerdo que cada vez en la alabanza yo rompía maldiciones. Yo le decía a Dios, ya mi padre no está, ya mi mamá no se ha podido recuperar, pero yo soy la mayor, y si tú me escogiste a mí para romper esas maldiciones en mi vida, en la vida de mis hermanos y en la vida de mis hijos y en mis generaciones. Y yo le decía, mi padre me decía, tú vas a ser una prostituta, tú no vas a valer nada. Eso es lo que yo recibía de mi padre, pero Dios tenía otra vida para mí.
Amén. Y aquí no es que él le deseó eso a sus hijos. Mi padre me lo deseaba, que era peor todavía. Y yo aprendí a perdonar a mi padre. Él nunca se ocupó de nosotros, nos abandonó. No fue un buen padre. Y mi madre se metió en una amargura. Y ella nos abandonaba, ella se encerraba en su amargura. Así que no tuvimos ni mamá ni papá. Crecimos como Dios nos dio a entender. Mi mamá a veces se recordaba que tenía a sus niños y a veces no. Aprendí a perdonarlos también, pero a lo que voy es que si nosotros no venimos a un arrepentimiento, esas maldiciones que nosotros venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros antepasados, las endosamos en nuestros hijos. Y Dios no quiere que paremos. Y por eso es porque tenemos que romper con esas maldiciones en el nombre de Jesús. Amén. Sí, para que nuestros hijos sean diferentes, para que nuestros hijos no pisen cárcel, para que nuestros hijos no tomen droga, no tomen alcohol, no sean mentirosos, no sean ladrones, no sean engañadores, no sean asesinos, no sean adúlteros. Y es así como nosotros tenemos, que Dios nos da a entender a nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros y para nuestras generaciones. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar el hombre conforme al corazón de Dios, que sigue siendo el mismo David. Mire qué tan interesante personaje con David, porque habla de todo lo que él era, pero ahora vamos a hablar conforme al corazón de Dios. David se humillaba, sabía humillarse entre la presencia de Dios, reconocía sus pecados, y eso es bien importante para nosotros, saber humillarnos y saber reconocer nuestros pecados. Cada día nosotros cometemos pecados. Seríamos mentirosos si dijésemos que no, con el pensamiento, con nuestra boca, con una mirada, con una actitud. Pecamos. Él reconocía sus pecados. Fue un gran guerrero. Peleaba con quien fuese. Y así nosotros podemos, Dios nos ve como guerreros. Dios a nosotros nos ve que podemos pelear con lo que venga. Porque si estamos de la mano de Dios, lo tenemos todo y tenemos la fe, la fortaleza para pelear con todo lo que venga a nuestras vidas. Ya sea una enfermedad, ya sea que alguien se levante en contra de nosotros, ya sea que nuestros hijos empiecen a cambiar en otras formas que no sean agradables a las cosas de Dios, de diferentes cosas. Podemos pelear, tenemos al que abre puertas, al que pelea por nosotros. También él era un salmista poderoso, un adorador, con cántico nuevo. Y a veces ustedes a lo mejor se han sorprendido de que ustedes de repente empiezan a alabarle a Dios, ¿verdad? Y empiezan de repente a alabarle, a bendecirle y Dios pone cántico en ustedes. No sé si a mí me pasa mucho eso, que yo empiezo a cantar nomás y a adorarlo, a decirle palabras bonitas y de repente vienen ese cántico. Y eso es bien bonito porque Dios, este hombre así alababa a Dios. Y Dios le gusta que le alabemos sus hijos así. Aleluya. Fue un gran guerrero y valiente. Y fue un portador de unción para recuperarlo todo. Y aquí es donde nosotros también, como David, somos valientes. Valientes para recuperarlo todo. ¿Todo qué es todo? Todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios ya nos ha dado. Dios, cuando venimos a Él, nos da todo un paquete. Él no nos da de poquito a poquito, pero nosotros tenemos que saber conquistarlo y tomarlo. Porque a veces nosotros estamos pidiendo por algo, pero ya se nos fue dado.
Por ejemplo, cuando dicen, no podemos, no puedo hacerlo, dice que Él nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Ya desde que le recibimos a Él, ya la tenemos aquí. Amén. Le damos honra y gloria a nuestro Padre. Amén. David sabía quién era Dios. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Él fue llamado por Dios como rey para gobernar. Nosotros fuimos llamados por Él para poder gobernar. ¿Dónde? En nuestra casa y afuera también. Sí. Tenemos eso que Dios nos ha dado. Sí. Que dice somos reyes y sacerdotes. Somos princesas, somos reinas también. ¿Para qué? Para poner orden en nuestra casa y afuera también. Pero nosotros tenemos que cuidarnos mucho también para poder hacerlo. Amén. Él era obediente. Fue un hombre que conquistó el corazón de Dios. También fue un profeta. Gloria a mi Dios. Y yo me preguntaba profeta, pero después fui a Salmo 22 donde nos enseña. Y ahí en Salmo 22:1 es donde él profetizó lo que nuestro Señor Jesucristo iba a decir estas palabras. Vamos a Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras, de mi lamento. Esas palabras las dijo Jesús ahí en la cruz, pero ese Salmo 22:21 ya lo había dicho. Por eso le digo que él era un profeta, porque cuando yo empecé a mirar lo que él era, y ahí nos enseña que sí era un profeta también él. Y muchos de nosotros tenemos parte de este hombre también. Muchos de nosotros tenemos esa valentía, esa unción con mi profeta aquí, esa unción para que vengamos, para que nos levantemos y venimos tristes, ¿verdad, profeta? Tenemos todo esto de este hombre, el corazón, sobre todo en muchos, porque cuando venimos a los pies de nuestro Dios, Él conquista nuestro corazón, Él lo cambia para amarnos unos a otros. Amén. Aleluya. Vamos ahí también Salmos 22:1, ya fuimos. Ahora vamos a leer Salmos 22:18. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Eso es lo que dijo el salmista David. Amén. Y así también él, y como de nosotros también, dice que de David se burlaban sus hermanos, se burlaban de lo que supuestamente él quería hacer. Y así también de nosotros se han burlado. Por ejemplo, yo me recuerdo que una vez mi esposo le dijo a uno de sus amigos, te invito a mi casa, y lo invitó. Y sí llegó el muchacho, y cuando lo llevó al lugar donde estaba la computadora, donde mi esposo oraba, en aquel tiempo donde vivíamos, y en la pared mi esposo puso todo lo que él quería de parte de Dios y lo que Dios ya le había dado, y verlo cada año que pasara o cada mes, lo que Dios ya le iba a estar mostrando. Y él lo leyó y se sonrió y se burló de mi esposo y le dijo, ¿o sí quieres ser profeta? ¿O sí quieres ser esto? ¿O crees que tú vas a profetizar si tú eras esto y esto? Y se burló. Y así muchos. Y aquí nos damos cuenta que también la que se burló fue primeramente la esposa, que era Mical. Mical se burló cuando él danzó. Se burló porque pensaba que estaba loco. Y sí somos locos, ¿verdad? Sí somos locos, porque lo que hacemos es de locura. Y lo que hablamos es de locura. Y lo que compartimos es locura.
Y él era muy envidiado, como el rey Saúl le tenía mucha envidia, ¿verdad? Y muchos de nosotros cuando venimos a Dios somos envidiados, nos envidian la alegría, el gozo que tenemos. Cuando viene un problema, ¿cómo lo tomamos? No lo tomamos de una manera fatal, sino creemos que Dios, confiamos en Él y tenemos fe que Él lo va a llevar y lo va a hacer como Él desea hacerlo, ¿verdad? Cualquier problema, confiamos en nuestro Padre. Y muchos se llenan de envidia y dicen, ¿cómo le hace esa persona cuando Dios nos empieza a bendecir nuestras vidas de diferentes? Por ejemplo, yo me recuerdo que yo antes tenía muchos problemas con mi esposo, antes de que mi esposo viniera a los pies de Dios. Y yo me recuerdo que cuando ya mi esposo vino a los pies de Dios, había personas que nos conocían, de hecho sus amigos de él, nos empezaron a tener envidia de cómo Dios lo fue levantando a mi esposo. Y nos tenían mucha envidia y yo decía, pero ¿por qué? Yo le decía a Dios, yo no le entendía, pero era por eso, porque Dios lo empezó a levantar, empezó a ser diferente mi esposo, ya no salía con ellos, ya él se dedicaba a su familia, al trabajo, a la iglesia. Y yo les hablo de nuestra vida, de lo que nosotros vivimos, pero también yo sé que cada uno de ustedes tiene una parte de lo que ustedes han vivido, de lo que Dios les ha entregado, de lo que ustedes son. Y a veces es muy triste porque a veces nosotros cuando le tenemos envidia o coraje a otras personas, y lo más triste que yo he visto en lugares es a veces la iglesia, entre nosotros a veces permitimos y abrimos puertas para que tengamos coraje, envidia o para que nos burlemos de otras personas. Y yo lo he visto, ¿saben en dónde más lo he visto? Y me ha dolido mucho, es en el Facebook. Y yo le decía a mi hijo, no quiero que me decían, haz un Facebook, mamá. Y yo decía, no, pero yo no quiero por eso. Y al último sí dejé que hicieran uno para mí, pero casi no me meto mucho ahí. Yo prefiero leer, cantar, leer la Biblia y otras cosas, pero a veces me enoja cuando veo que muchas personas que conocen supuestamente de la Biblia, de Dios, y se dicen cosas con una y con otra y a veces ofenden a las personas. Y Dios no nos trajo para eso, Dios no nos levantó para ofender, para decirnos en el Facebook cosas que no perdamos el tiempo, siempre digo yo, es perder el tiempo. Y se burlan, yo vi unos comentarios, de hecho yo no los vi, los vio mi hijo, de una profeta muy hermosa, que le decían, Dios mío, cosas horribles. Y mi niño se llenó de enojo y dice, te voy a abrir el Facebook para que le digas esto y esto. Y yo me empecé a reír y le dije, tengo otro lugar donde ir, mis rodillas, y orar por esa persona para que llegue un arrepentimiento, para que no se exprese así de los siervos de Dios, de las siervas de Dios. Y es triste, pero vamos. Amén. La generación de David es la iglesia de este tiempo. Nosotros somos como la generación de David. Y en este tiempo Dios quiere que reconozcamos. Reconocer nosotros, yo me cuento porque yo no me quedo fuera. Nuestro Padre quiere que en este tiempo y en el tiempo atrás y el presente y el que viene, que reconozcamos nuestros pecados, porque reconocer nos hace libres. Reconocer el pecado nos lleva a otro nivel. Reconocer el pecado nos lleva a la victoria. Cuando nosotros venimos con ese corazón como el que vino David, conquistamos el corazón del Padre. Y ahí es cuando nosotros venimos en el arrepentimiento y reconocemos nuestros errores, es cuando Dios nos voltea y nos ve y ve nuestro corazón. Porque a Él no le importa cómo nos vestimos o lo que sea,
cómo somos, cómo Él le importa nuestro corazón. Él, a lo mejor a veces queremos agradarle con la más grande ofrenda, pero la más grande ofrenda es nuestro corazón. Y es como vamos a conquistarlo a nuestro Padre. Sí, amén. Tenemos ese corazón para Él, para darle honra y gloria a nuestro Padre. Y en este tiempo, Él desea que nosotros vengamos a Él con un corazón con Cristo y humillado, que vengamos a Él reconociendo nuestros errores, reconociendo cada día a quién ofendemos y cómo nos ofendemos a nosotros mismos. Porque el hablar mal de una persona, si yo hablo mal de la profeta o del apóstol, eso me estoy matando a mí misma. Y es lo que yo siempre quiero decirles y les digo a mis hijos: cuando nosotros hablamos mal de otra persona, no nomás le hacemos mal a ella, nosotros nos estamos haciendo el mal. Y lo que Dios quiere es que nosotros entremos en su presencia, y cuando vengamos a su presencia, que vengamos con un corazón con Cristo y humillado, y que le digamos: Padre, yo hablé mal de esta persona, yo hice, perdóname. Pero sobre todo pedirle perdón también a la persona. Entre parejas, entre matrimonios nos ofendemos a veces porque sí nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta, pero por eso Dios nos permite, cuando llegamos en la noche, es decirnos: perdóname si te fallé, porque no podemos irnos y dormirnos y acostarnos enojados. Siempre eso yo me recuerdo desde bien antes que hablamos con mi esposo, aunque nos enojáramos en el día, pero en la noche, en el momento, nos pedíamos perdón. Y eso es bien importante. Y padres con los hijos, a veces nosotros como padres nos desesperamos y les deseamos o les decimos una mala palabra a nuestros hijos. Pedirles perdón a nuestros hijos no nos hace bajarnos como padres, sino nos hace ser mejores padres. Amén. Y yo he hablado mucho con mis hijos y les he pedido perdón cuando yo los ofendo, y he llorado y me ha dolido, porque siendo yo la madre, ¿cómo decirle eso a mis hijos? Y es donde Dios quebranta mi corazón. Cuando también le falto a mi esposo, porque también no porque yo soy cristiana y no voy a decir soy una santa, no, sería una mentirosa. Igual yo le pido perdón a mi esposo, él a mí. Y eso es lo más bonito, porque así se va haciendo una familia más fuerte, más bonita. Reconocer nuestros errores. Y los hijos, hay jóvenes aquí, hay niños que cuando le fallan a sus padres, no se queden con eso, pídanle perdón a sus padres, porque eso de pedirle perdón a sus padres les desata su vida. Porque cuando los hijos no piden perdón a los papás, las puertas son cerradas para ellos. Y las bendiciones que Dios tiene para nuestros hijos se cierra esa puerta. Entonces enseñarle a nuestros hijos que es bien importante pedir perdón a nuestros padres. Yo perdoné a mi mamá y perdoné a mi padre de toda la vida como nos dieron. Yo no tuve una niñez bonita, tuve una niñez muy fuerte, muy mala, muy fea, y aprendí a perdonar a mi madre. Me recuerdo cuando nos ungieron a mi esposo y a mí como pastores, ahí me habló Dios, porque me recuerdo cuando nos estaban ungiendo, vino esa palabra que me dijo él: ¿recuerdas cuando tu padre te dijo esto y esto? Este es el momento para que lo perdones y para que perdones tu madre. Las maldiciones que mis padres desearon a mi vida, me dice Dios, yo les doy la vuelta y yo te pongo en una plataforma. Y yo dije, porque yo todas las palabras que escuchaba de mi padre me hicieron ponerme en el suelo. Porque las palabras de nosotros matan a nuestros hijos.
Y me recuerdo que mi padre me dijo que iba a andar como si fuese un perro flaco y de todo muerto de hambre, buscando la comida entre la basura. Me dijo cosas hirientes, tenía 7 años, me recuerdo, yo no sabía ni qué era eso, ni qué me estaba diciendo porque era una niña. Me deseó todo lo peor y que siempre iba a ser la sirvienta y que nunca iba a llegar a nada, nunca. Y me recuerdo cuando me ungían y me dijo Dios, yo te levanto como mi hija, y porque siempre he estado a tu lado, y yo te pongo en una posición donde tu padre te puso en el suelo, pero yo soy tu padre donde te levanto y ahora perdónalo. Él estaba muerto y yo no podía romper eso, aún ya estando, aún ungiéndome. Por eso yo les digo a muchos que venir a Dios no es un juego. Como pastores, como profetas, como maestros, como evangelistas, tenemos que tener cuidado. Y yo le hablé a mi mamá y le dije, mamá, te perdono todo el daño que me has hecho, todas las maldiciones que me dijiste, te perdono. Y ahí fue desatada mi vida. Y yo sé que fue desatada la vida de mis hijos y la vida de mis nietos. Y a mi padre ya estaba muerto, y yo me recuerdo que fui y le pedí perdón. Yo le dije a Dios que yo lo perdonaba. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como hijos no buscamos quién sean nuestros padres. Ellos son los que Dios nos da. Y a los hijos, nosotros no buscamos quién sean nuestros hijos. Esos son los que Dios nos da. Pero Dios nos ha dado sabiduría y inteligencia para saber hablar a nuestros hijos y bendecirlos, y como hijos a los padres. Es como se forma una bonita familia, es como se forma y como se rompen esas cadenas que uno a veces viene por nuestros ancestros, que traen esas maldiciones. Y eso es tan importante en nuestras familias, que así como yo vi la vida de David, que él trajo maldiciones a su familia, trajo que entre hermanos se mataran, y su primer hijo que tuvo con la mujer a la que le mandó matar al esposo, el primer niño murió, y él se tiró y le clamó a Dios, pero ya lo he hecho estaba. No lleguemos a esos puntos. No necesitamos llegar hasta esos puntos. De que así como David, su niño murió, y después a su hija la Tamar, y el otro hijo que abusó de su propia hermana, y el otro la mató. Y después el que la mató quiso quitarle el reinado a su padre y quiso matar a su propio padre. Entonces, si nosotros como padres no rompemos esas maldiciones, no sabemos qué puede venir atrás de la otra y de la otra. Es por eso tan importante venir delante de Dios y reconocer, como jóvenes, como niños, como adultos, como ancianos, delante de Dios, y reconocer y decirle: Padre, yo reconozco. Sí, Señor. Yo reconozco mis errores, yo reconozco quién soy y quiero que me perdones. Y venir con ese corazón, con Cristo y humillado, y como David dijo: quítame todo, pero menos tu Espíritu Santo, menos nuestra salvación. Nuestra salvación es tan importante. Amén. Amén. Así que en esta noche vamos a ponernos de pie, y vamos y los que gusten pasar adelante, pasen. Y en esta